Para poder resolver estas preguntas necesitamos saber cuál es el ciclo del agua. El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la Tierra está siempre en movimiento y constantemente cambiando de este estado, desde líquido a vapor, a hielo y viceversa. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años y la vida sobre la Tierra depende de él. La Tierra sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar. El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumimos que comienzan los océanos. El sol que dirige el ciclo del agua calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan al vapor y a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. La corriente de aire mueve las nubes como el globo. Las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve y se acumula en capas de hielo y en los glaciares, las cuales pueden almacenar agua congelada y por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde debido a la gravedad corre sobre la escorrentía, alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos, el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua dulce. El agua subterránea, que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos, roca superficial saturada, los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose. Parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se cierra y comienza nuevamente. Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son: primero, evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica sobre la superficie terrestre y también por los organismos. En el fenómeno de transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que incorpora la atmósfera. En el mismo capítulo podemos situar la sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la superficie helada de los glaciares o banquisa. 2. Condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes constituidas por gotas de agua minúsculas. 3. Precipitación. Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerándose la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida, nieve o granizo, o líquida, lluvia. 4. Infiltración. Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de los poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en la superficie escorrentía depende de la permeabilidad del substrato, de la dependiente y la cobertura vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más aún, por la transpiración de las plantas que la extraen en las raíces más o menos extensas y profundas. Por otra parte, se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua estancada o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie, allí donde los acuíferos, por las circunstancias topográficas, intersacan, es decir, cortan la superficie del terreno.
Quinta, escorrentina. Este término se refiere a los diversos medios por los cuales el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno, en los climas no exponenciales secos, incluidos la mayoría de los llamados desérticos. La escorrentina es la principal agente geológica de erosión y de transporte de sedimentos. Sexto, la circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad como la escorrentina superficial, de la que se puede considerar una versión que se presenta en dos modalidades. La primera, la que se da en la zona badosa, especialmente las rocas cartificadas, como son a menudo las calizas. En esa circulación siempre pendiente abajo. Segundo, la que se ocurre en los acuíferos en forma de agua interstical que llena los poros de la roca permeablemente, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y la capilaridad. Séptima función. Este cambio es el estado que se produce cuando la nieve pasa de estado líquido a producirse el deshielo. Octavo, la solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de la nube por debajo de 0 grados centígrados, el vapor de agua o el agua misma se congelan, precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una solidificación del agua de la nube que se presenta por lo general a baja altura. ¿Por qué ocurre? El agua no permanece estacionaria sobre la Tierra, sino que se establece una circulación del agua entre los océanos, la atmósfera y la litosfera-biosfera de forma permanente. Es lo que se conoce como ciclo del agua o hidrológico. El concepto del ciclo se basa en el permanente movimiento o transparencia de las masas de agua, tanto de un punto del planeta a otro como entre sus diferentes estados, líquido, gaseoso y sólido. Ese flujo de agua se produce por dos causas principales, la energía solar y la gravedad. El uso de los recursos naturales provoca un efecto sobre los ecosistemas de donde se extraen y en donde se utilizan. El caso del agua es uno de los ejemplos más claros. Un mayor suministro de agua significa una mayor carga de aguas residuales. Uno de los factores que alteran el ciclo del agua es la destrucción de los bosques. Los árboles retienen parte del agua lluvia y permiten su evaporación antes de que llegue al suelo. También amortiguan la caída del líquido, haciéndola más lenta y permitiendo que alguna parte de este no corra directamente a los ríos, sino que penetre en el suelo, infiltración. Una vez allí, pasa a formar parte de los acuíferos, reservas subterráneas de agua que alimentan los ríos en el verano, contribuyendo a garantizar la disponibilidad del recurso. Posibles soluciones. Potenciación del ahorro del agua en todos los ámbitos de la actividad humana, abastecimiento urbano, industrial y sobre todo agrícola. Hacer una apuesta decidida por la depuración mediante lagunaje en la multitud de pequeños y medianos grupos urbanos como técnica no consumidora de energía y con bajo coste de mantenimiento. Impulsar la investigación y la innovación tecnológica para el tratamiento terciario de las aguas residuales, insistiendo en la utilización de técnicas biológicas como es la fitodepuración mediante macrófitos acuáticos. Esta técnica, además de reducir la concentración de nutrientes, permite extraer de las aguas diversas sustancias tóxicas como por ejemplo metales pesados, desarrollar proyectos que posibiliten el reciclaje del agua residual adecuadamente depurada, lo que viene en favor del agua de recurso. Posibles soluciones en casa. Cerrar los grifos, arreglar las pérdidas de agua, ahorrar agua. Soluciones gubernamentales. Una mayor educación de la ciudadanía en el ahorro. Control del crecimiento de la población. Tratar agua residual para convertir en apta para el riego. Más deslizadoras, pero buscando nuevas tecnologías, ya que las actuales suponen mucho gasto energético y desechos de salmuera. Consecuencias para Fusagasugá. Se conoce que en la actualidad el acueducto produce 850.000 metros cúbicos por mes, de los cuales se consumen 450.000 y otros 300 se pierden por conexiones piratas y escasez a lo largo de la red. Como Fusagasugá cuenta con la producción agrícola, la escasez de agua se traduce en una disminución de producción. Para él, además de los factores climáticos,
Los viveristas se enfrentan a la falta de información y profesionalización, lo que impide generar mayores ganancias. Las otras ciudades tendrían que aportar con carro-tanques el agua y aumentaría la escasez. Lo más impactante es que a través de los estudios realizados se previene que estos fenómenos pueden dejar de ser esporádicos y convertirse en algo frecuente. También contribuye a su alteración la sedimentación de los ríos, ciénagas y humedales, la que reduce la capacidad para almacenar volúmenes importantes de agua. Como consecuencia, no solo aumentan las inundaciones, sino también la cantidad de agua que va a dar al yacimiento. Problemáticas en otras ciudades. El cambio climático que estamos viviendo en nuestro planeta es la principal causa de crisis hídrica en diversos lugares, como por ejemplo en zonas de Chile. Las precipitaciones han disminuido entre un 10% a un 30%, mientras que las temperaturas se elevaron. Esto afecta al caudal de agua que proviene de la cordillera y provee este recurso a Chile y a Mendoza en Argentina. La falta de lluvias por efecto del cambio climático y la escasez de recursos públicos para afrontar obras de infraestructura adecuadas dan por resultado que ciudades completas, como es el caso de Salsipuedes, en la provincia de Córdoba, carezcan de servicio de agua potable para su población. En la vida cotidiana, aporta nutrientes y hormonas al cuerpo, regula la temperatura corporal, además lubrica nuestros ojos y nuestras articulaciones. Dejar de beber agua por varios días causa deshidratación crónica, otros trastornos como diabetes, colesterol alto, problemas de piel y digestivos, fatiga y estreñimiento.